Hola, bienvenidos a mi mundo, soy Morgaine. En esta ocasión voy a llevar a cabo un relato que le sucedió a alguien que conozco desde hace muchísimos años. Esta persona ahora es un médico muy importante y por eso no voy a dar su nombre, ¿ok? Yo lo conocí hace 19 años cuando esta persona estaba terminando su carrera de medicina. Cuando terminó su carrera lo mandaron a hacer su servicio a la Sierra de Hidalgo. Ahí en la sierra estuvo en diferentes lugares, pero el último lugar en el cual le tocó terminar su servicio social era una clínica pequeña, era como una casa adaptada a ser una clínica, la cual compartía con otras dos personas que eran mujeres. Por lo tanto, uh, la clínica tenía un espacio en la parte de afuera donde podían quedarse a dormir las mujeres, y dentro de la clínica había un pequeño cuarto el cual este médico decidió tomar como su habitación mientras que duraba su servicio en ese lugar. Era un cuarto muy pequeño que se encontraba al final de un pasillo en el cual en ese pasillo existía un baño, existía la sala de expulsión para cuando tenían partos y existía un quirófano. Todas estas instalaciones se encontraban dentro de la casa. Entonces, como él iba a quedar dentro de la casa, él se quedaba con las llaves. Cuando se terminaba el servicio, lo que hacían es que las chicas salían de la cliniquita y se quedaban a dormir en el cuarto externo. Entonces, en esos momentos él ya cerraba con llave la clínica y se retiraba a su cuarto a leer, porque es una persona muy afecta a la lectura, amante de la lectura. Ya le habían comentado anteriormente que en esa clínica asustaban a las personas que ahí se quedaban, pero él nunca ha creído en esto, entonces no le dio importancia. ¿Qué es lo que sucedió después? Conforme iba pasando el tiempo, él se dio cuenta que en la mañana amanecían las luces encendidas del baño y del pasillo que llevaba hacia donde estaba su pequeño cuarto. Apagaba las luces y no les daba importancia. Así fue pasando el tiempo y las luces aparecían encendidas aunque él las apagaba. Después ya no solamente eran las luces, se escuchaba como que abrían las llaves del agua del baño y se oía el correr del agua, lo cual le pareció bastante extraño porque él era el único que se encontraba dentro de la instalación y era el único que tenía la llave. Pero aún así, a él se le hacía súper extraño y pensaba que seguramente las chicas habían accedido a la clínica porque habían tenido la necesidad de ir al sanitario. A lo cual él preguntó a las chicas que si habían estado ingresando durante la noche y ellas dijeron que no, que en absoluto. A él empezó a parecer bastante extraño y le comentó a la administradora de la clínica qué era lo que estaba pasando. Y ella le dijo, yo te dije que en este lugar asustaban. Y él, incrédulo, le dijo, no puede ser, debe tener una explicación más científica, debe tener una explicación más, y no que nos estén haciendo cosas o asustando seres de otros planos. Entonces quedó con la administradora de que le iba a dar la llave del baño para que cerrara el baño y para que nadie pudiera ingresar. Así sucedió
Y pasando los días, ya el baño con la llave puesta desde afuera volvió a presentar la misma actividad. Seguían encendiendo las luces del baño y el agua de las llaves del lavamanos se oía correr. Este médico, queriéndole encontrar una explicación lógica, lo único que se le ocurrió fue vaciar el tanque del agua para que no hubiera manera de que corriera agua a través de la tubería. Y así lo hizo. Antes de irse a dormir, vació el agua de la cisterna para que no corriera agua en las tuberías y ya no se pudiera estar tirando el agua durante la noche. Nuevamente, ya avanzada la noche, empezó a escuchar el correr del agua dentro del baño y las luces encendidas. Pero no solamente eso, sino que se empezaban a escuchar llantos de bebés que provenían de la sala de expulsión, lo cual le sorprendió muchísimo, porque entonces las cosas ya no eran tan simples. Se estaba empezando a complicar la situación, sobre todo para alguien que está basando toda su vida en la lógica y que no cree en estas cosas. Se acercó al baño, abrió con su llave y efectivamente las luces estaban prendidas y el agua, que no tenía de dónde venir, estaba corriendo. Pasó la noche y conforme iban pasando los días, se iban repitiendo las mismas actividades, lo cual a él ya le estaba creando algo de conflicto porque no había explicación. Pero sin embargo, él seguía ahí, en el mismo cuarto en el cual le habían dicho que nadie se quería quedar anteriormente porque todas las personas que se habían quedado a dormir en esa habitación les pasaban cosas. Él, pese a todo lo que había sucedido las noches anteriores, seguía incrédulo. Una noche volvió a escuchar los llantos de los bebés y se fue a asomar por la ventanita que tiene las puertas del quirófano y la sala de expulsión y vio una figura blanca, lo cual a él le sorprendió mucho porque no había nadie dentro de la clínica. Pero bueno, quiso calmarse a sí mismo pensando que se lo había imaginado. Se fue a dormir y esa noche fue la noche más aterradora de su vida, porque estando acostado sintió una presencia, volteó hacia la puerta de la habitación y estaba esa figura blanca parada en la puerta. Esa figura se fue aproximando hacia él y lo único que él optó por hacer fue cubrirse completamente con las mantas, toda la cara, todo su cuerpo, y se quedó inmóvil, esperando que eso se fuera. Sin embargo, esa figura blanca que no supo describir qué era, se sentó en su cama, lo tomó del hombro y lo movió como si quisiera despertarlo. Él sintió la mano de ese ser moviéndolo, lo cual lo petrificó. Quedó aterrado, no sabía qué hacer, si salir corriendo, si quedarse ahí, qué era lo que podía hacer. Pero si salía corriendo tenía que enfrentarse, tendría que descubrirse y tenía que enfrentar cara a cara a ese ser, a esa figura blanca y difusa que había visto en la sala de expulsión, que había visto en la puerta de su habitación y que ahora lo estaba tocando. Era aterrador, se congeló, no supo qué hacer, pero optó por quedarse inmóvil.
sin ver nada. Se mantuvo cubierto de la cara y esperando que eso terminara pronto. Siguió pasando el tiempo y poco a poco se fue quedando dormido. Y a la mañana siguiente, cuando la luz ya había entrado por su ventana, descubrió que ese ser se había ido. Fue una experiencia aterradora y sin embargo decidió permanecer en esa habitación 2 semanas más hasta que terminó su trabajo social. ¿Qué sucedió después de esto? Después de que le prendían las luces, después de que le abrían las llaves del agua, después de escuchar a los bebés, después de ver a esta figura, después de haberla enfrentado de cierta manera. ¿Por qué? Porque decidió quedarse. Después de que pasó este acontecimiento, 2 semanas más, no volvió a tener ningún tipo de experiencia. Ahí se terminó todo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces estos seres del más allá, ya sean espíritus errantes, ya sean almas atrapadas, ya sean energías que toman forma por el dolor, por el sufrimiento, por todas las energías de baja frecuencia que se generan en un lugar, en un hospital, llegan a tomar forma. Después hablaremos de ese tipo de energías y cómo es que se vuelven de ser una masa a convertirse en una masa con cierta conciencia. ¿Qué hacen? ¿Juegan con nosotros? ¿Se alimentan de nuestro miedo? ¿Se divierten? Lo único que es bien cierto es que cuando dejas de tenerles miedo, dejan de manifestarse, dejan de crearte conflicto apareciéndote, haciéndote maldades. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, porque ya no se alimentan de tu miedo. Este médico logró vencer a este ser, a esta entidad, quedándose en ese lugar y diciéndole, hagas lo que hagas, yo aquí me quedo. Yo soy más fuerte que tú. No te tengo miedo. Así que yo los invito que cada vez que tengan una experiencia paranormal, una experiencia aterradora, traten de regresar a su centro, traten de dominar su miedo, porque solamente así podremos enfrentarlos y hacer que desaparezcan. Esta es la experiencia que vivió el doctor y que hasta la fecha me la cuenta y me dice, tú sabes que yo no creo en esto. Sin embargo, es la experiencia más aterradora que haya tenido en mi vida y todavía la recuerda. Hace poco me la volvió a contar. Yo los invito a que si ustedes han pasado por alguna experiencia así, alguna experiencia en contacto con algo sobrenatural, paranormal, algo fuera de este mundo, me lo pueden contar, me pueden encontrar mi email en la cajita de descripciones y si quieren que yo cuente su experiencia, solamente contáctenme, háganmelo saber y yo puedo contarla a través de un video. Nos encantaría a muchos de los que estamos aquí, a mí que yo lo expongo y a los que nos escuchan, conocer las experiencias de los demás y saber cómo pudimos lidiar con ellas, cómo pudimos resolverlas y saber un poquito más de qué es lo que pasa, de conocer este otro mundo al cual tenemos acceso involuntariamente, a veces por nuestro propio poder psíquico, a veces porque nosotros mismos creamos el ambiente sin querer para que estos fenómenos se manifiesten, a veces por nuestro estado de ánimo, a veces por los problemas en los que estamos, atraemos
seres de baja densidad. En esta ocasión, en este lugar se manifestaban este tipo de entidades por todas las cosas que pasaban. En esa clínica murió gente, en esa clínica murieron pacientes de enfermedades, en el quirófano, mujeres dando a luz, bebés que nacían y morían enseguida. Entonces todas las energías residuales que se quedan en esos espacios generan todo este tipo de manifestaciones. Algún día hablaremos más de ellas si así lo quieren. ¿Ok? Bueno, esta es la experiencia del doctor y espero que les guste. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a mi mundo. Au revoir.